Aló, aló. Hermano, Dios bendición a vos. Nos contentamos en casa, Señor, por nos alabar, Señor. Amén. Esa misa de visa nos van a alabar, Señor, glorificar, Señor, su nombre. Não importa qual situação nós temos, também nós estamos bem contentes, também nós temos laughter passar em cima, mas nós estamos bem com o coração para nos alabar a Deus. Deus está bem para a alabança de seu povo. Eu estou aqui na casa também, bom menino, a minha pastor Marlon Vinete, da igreja Vida Novo, Monte Carmelo, de Jaçabra, Papiamento. Agora nós temos predicador invitado, nosso irmão Leonel Santana, para ministrar conosco, e nós está com o coração abrir para o Senhor para tocar nós. Nós queremos que Deus é Deus de sanação, Deus é Deus de bendicionar seu povo. Nós queremos puxar para diante, de oração diante do Senhor. Não está importar o que passa. Um coração abrir para receber o Senhor. Abra na casa também, podemos o coração abrir para servir o Senhor, para escutar o Senhor, para receber o Senhor. Eu me digo coisas das trobas nós, lá que nada trobas a noite de receber o Senhor. Lá que nós reza. Nós vamos dar que Senhor, que a salmista te acorda nós, que contento me dava estar orando na abisame, bancas de Senhor, parando diante de porta ng o Jerusalém, para alabar o nome de nosso Senhor. A vezes vamos dar que Senhor, conjunto, Senhor, nós podemos, que nós podemos, Senhor, bota-nos Deus. Nós podemos declarar que bota é Rei de Reina, que bota é Senhor de Senhor. Senhor, nós vamos dar que nós podemos entregar esse serviço aqui de momento. Danke para nós romanos, musicantes, romanos que estão dirigindo alabança. Danke, Senhor, por tudo que nós estamos fazendo a noite, que está na honor e glória de bom nome. Danke que ao final acaba nós que para bom nome, guarda o sano nome de gente, pero bom nome, Senhor. Bom nome e boa bendição. Senhor, nós está reza, para quitar tudo trabalho, quitar tudo coisa que nós trobamos nós receber, tudo ansia, tudo preocupação, tudo coisa por quitar nossa atenção for de nós que dedicar o tempo que está vindo aqui, e hora na aqui na atenção na abo, Senhor. Escute a palavra de Deus, receber oração, bendição na outro. Que nós vamos casco e sentimento que nós toca cubo. Se nós está canta na abo, Senhor, na cada cantica não diz para nós canta para cantar, mas nós está canta para sobre a base algo grande para nós. Nós está canta para sobre a aba bendição a nós. Danke por serviço aqui. E danke Espírito Santo, nós amamos bom menino, botei acaba junto conosco, para nós por alabar e glorificar, e para nosso coração poder abrir, para nós poder clamar, Abba Tata. Senhor, é um que não conhecemos, que está aqui na casa, é um que não tem relação personal, é um que a cansa de igreja, está fadar, é um que está sentindo abandonar, é um que está sentindo que é possível mais. A noite, botei uma palavra, pé também, é para vir casback, pensar que abo. Sobre a abo de Deus que está llamando. Igreja não está salva, pero Cristo Jesus é o que está salva. Religião não pode ajudar a gente a chegar completamente cerca de Deus. Deus está reaccionando e bisa bem cerca de mim. Danke nós amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Forte aplauso ao Senhor, vamos alabar o Senhor e glorificar o Senhor, seu nome. Aleluia. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Señor, un fuerte aplauso de noche. Aleluya. Nos elevamos nombre, Señor. Nos alzamos nombre, Señor Dios. A lo que Dios y Dios da. El Rey y Reina.
praises. I'm so glad you reign my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Oh, oh, I'm so glad you reign my life. I'm so glad you came. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Hallelujah. Lord, I lift your name. Hey, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you reign my life. I'm so glad you came to save. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Bring it on. You came from heaven. Say it. You came from heaven to earth. Say it. From the earth to the cross. My from the grave To the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt away from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Nós salvamos, Senhor. Hallelujah. E algo que dia especial que nos está haciendo, Señor. Your Aleluya. name on high. We lift you up, Jesus. Hallelujah. E nós estamos para ir para ajuda nós estamos querendo especialmente quando tem tiki moeilijk desse manga passa e isso não quando tem tiki straight straight e se não tem juiste kandidaat não para noite para nos cantar. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the my name from the cross to the grave from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on
Jesus at the center of it all. Sí, Señor. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, you're always Jesus. Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Hey, Jesus, nothing else matters. Hallelujah. Nothing in this world will do. Now this world. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Hallelujah. Jesus at the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. E a noite nós que bisa, Senhor, Tu não tem nada que te importar. Não tem problema com porque nós foi bom. Não tem circunstância com porque nós foi bom. Señor. Não tem desafio com porque nós foi bom. Nada não tem importante. A ver, nós estamos nas manos vida, Senhor. Nós desejamos da tua presença, Senhor. Cada santo hora nós podemos mirar, Senhor Deus. Nós também é parte de nós que nos falta, Senhor Deus. Para nós parar de espírito de vos prendura, Senhor Deus. Nós também mira quem nós está, Senhor Deus. E a noite nós te reconhecemos identidade de vós, Senhor Deus. Demos presença nos que viva, Senhor Deus. Demos presença nos que está, Senhor Deus. E no mar da que nos alça nos manos, Senhor Deus. E lá que nos dice, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you.
bom momento conosco. Tuna Senhor turcosa agora aqui. Cada nossa alça nós para em presença de Deus. E começa a mim com vontade, dizer Senhor, bota-me turcosa, Senhor. Cada nosso coração clama na Senhor a noite. Para em cambio por paz na coração. Me cambio por paz em nosso caso. Para ter um começamento novo de nossa vida. Senhor, amo de centro de turcosa, Senhor. E turcosa está em nome do Senhor Deus. Tem bônus de gozo, tem bônus de paz, tem bônus de salvação, tem bônus de sanação. Senhor, amo de turcosa para nós, Senhor. Be the center of this church. Hallelujah. Jesus be the center of this church. Amen. Amen. And every knee will bow. Oh yes, Lord. And every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Aleluya, damos al Señor un fuerte aplauso. Si aplauso para el Señor, háganos una de más fuerte. Rey y reina, Señor mi Señora. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ting cancionan, kung si bono kanta ng hopi, ando si bono ta hopi kiriba nang, bota lubidaan ang disposan dispensabi mi tawag. Pero mi ta kere ti bendicionamos ang pasobra. Na mi pundras negi king no mister di un milagre de nam vida we. Nos sirve un Dios de milagre, amén. Nos sirve un Dios de milagre, aleluya. Un Dios que transforma nos vida 180 grados. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Canta conmigo. Señor, mi timester de un milagre. Transforma mi vida 180 grados. Mas ya tempo mi por mira luz de día, está turbando duro de la mi alegría. Mirando tu mi sueño nan cancelando. Lázaro atende su voz. Ahora que Barranca se moví, después de 3 días, él la reviví. Señor, no tiene un otro color así, estamos en el hombre de todo poder, mi ta persistí pa' un milagro. Canta conmigo, jala mi barranca, Señor. Jala mi barranca.
Llámame a mi nombre, cambia mi historia, reviví mi sombra, Señor, transforma mi vida. Haz un milagro, touch me ahora es hora, llámame a mi nombre, reviva mi. Un día más, Señor, mi sed de un milagro. Aleluya, Señor. Transforma mi vida lleno de agrado. Mirando por mi sueño cancelando. Lázaro, atiende su voz. Ahora que barranca se moví. Después de 3 días revivir. Se acabó en otro mundo por así. Acabó en otro digo. Señor, y transforma mi vida. Hace un milagro. noche ahora es hora, llámame a mi nombre, reviva mi. Ha botado una vida de mí. Aleluya. Oh, thank you, Señor. Quando sono con il turnover. Awal wita duna butur honor. Rayaba para vencer. Oh, Señor, no te dio su poder. A la mi barranca. Oh, sí, a las barrancas, Señor. Llámame a mi nombre. Cambia mi historia. Revivir mi sueño, Señor, y transforma mi vida. Hace un milagro. Pasamos de sola. Llámame a mi nombre. Reviva mi. y reviva mi. Revívanos, Señor. Reviva mi. Aleluya, thank you, Dios. Thank you, Señor, cuando te sunco, te jala y barranca, oh Dios. No importa qué circunstancia nos está pasando, Señor. Abota llama-nos a fo, manera va llamar Lázaro, oh Dios. Aleluya. Sali pa fo. Sali. Bom milagre está assim. Bom milagre está aqui. Recebi a noite bom milagre. Alça bom mão e disse, Senhor, está-me aqui. Cambiami em 180 graus, oh Deus. Aleluia. Transforma minha vida, oh Deus. Aleluia. Touch nos mente, nos coração, nos ser, nos alma, nos espíritu, Senhor. Revivanos. En el nombre de Jesús, aleluya. Si vos te quieres ser alzo y dice, Señor, thank you. Thank you, Señor. Thank you, Tata. Como te escápanos, Señor, por tu calamidad, aleluya. Thank you, por amor. Thank you, por gracia. Thank you, por Señor, tú lo cual como te donanos inmerecidamente, oh Dios, aleluya. Revivanos, oh Señor. Thank you, Jesus. Aleluya.
Aleluya. Señor, su presencia está aquí, amén. Señor, su presencia está aquí, amén. Aleluya. Esta bisa kami natin 2 of 3 reunidos en su nombre, Naita. Oh, por presencia, Señor. Oh, nos sintió olor, vivo perfume. Nos sintió olor, por presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, mi Dios. Aleluya. Y Señor, que ale barranca na noche. Turcos que tas trova, Señor, que quitele. Lang nos alza nos manos via más, si es posible. Y nos pide, Señor, jala mi barranca, Señor Dios. Dice, Señor, quita el bal que for de mi huevo, Señor Dios. Para mí por mirar a Tata Santo. Para mí por mirar a Señor Dios. Para mí por tocar a noche, Señor Dios. Para mí por reina por abrir, por recibir, Señor Dios. De una forma nova, Tata Santo. Señor, llámanos a los nombres, Señor Dios. Sí, Señor. No es nombre que nos crea, es manera que nos quepa y mira-nos. Pero en profundidad de nuestro corazón, llámanos y nan, Señor Dios. Y nada nos quepa, llámanos. Nos lo que hace nos otro de vista, Señor. Llámanos, ahora nos no hay malo. Llámanos, ahora nos no formas. Llámanos, ahora nos de dolor, Señor Dios. Llámanos, ahora está débil, Señor. Llámanos y sácanos. Aleluya. Llámanos, Señor Dios. Adoramos, Señor. Internos corazón a la noche, Señor. Nos adoramos, nos danzamos, nos adoramos tu reino. Danke, Señor, que nos por alabamos, que nos por visa, pótanos Dios. Visa, pótanos Rey. Pótanos Señor y Señor. La Santa Noche nos te establece. Que nos te quiere ten abo, Señor, que nos confianza en vos. Creador de cielo y de tierra. Pero nos canta de noche, Señor. La abo de su que nos te confía en, Señor. Hálanos barranca, Señor. Llámanos a los nombres, Señor. Ahora voy a llamar todos los nombres, todo lo que está putri, todo lo que está muerto te quita. Ahora voy a llamar a los nombres, Señor Dios. Ahora sácanos por de grave. Ahora sácanos por de circunstancias difíciles. Ahora voy a llamar a los nombres. Señor, nos mesmo por jale piedra, pero aboda jale piedra, aleluya. Aboda jale barranca quita, Señor. Aboda sum, Señor. Para establecer por pueblo. Danke nos tomamos, Señor. Danke, Señor, que nos por bendicionar por nombre, Señor. Porque el Rey de Reina y el Señor y Señor.
A noche que nos abre nuestro corazón delante del Señor. Para nos recibir palabra del Señor, nos recibir ministramento. A veces nos confiamos, Señor. Señor, de nos Señor, de Dios solo nos confiar. De nos Rey de Rey, y Señor de Señor. No hay más grande que Él. A veces nos sabemos para adorar, Señor. Nos sabemos para escuchar palabra del Señor. Nos sabemos para poner a Jesús como número uno. En nombre de Jesús, ponha gloria. Não ainda não é a glória, pero Jesus é a glória. A noite nosso espírito e nossa alma, nós aqui da tua barranca, Senhor, para nós todos receber de boa noite. Dá-me nós nos nomes, Senhor. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Aleluia. Nós damos, Senhor, danke hoje noite. Nós podemos alabar e glorificar seu nome. Se botar na casa também. Abre o coração para receber a do Senhor. Nós damos a Deus danke que nós podemos juntos. A nosso amigo pastor Leonel junto conosco. Ele vai compartilhar conosco, vai ministrar a nós. Nós sabemos que nós corações receber do Senhor. Jamar aqui nós lemos a Bíblia. Jamar aqui nós seguimos o Evangelho de Marco. Pero também nós tomamos papia tocante de com e Terra Santo, com Jesus a move em Terra Santo. Você é capítulo 10 agora que caminha Jesus até Jerusalém, caminha nanta canta Osana para Jesus, e nós estamos mirar riba plate e vídeo com a Terra Santo está em cada outro. Que me diga, não vou perder esse aqui. Nós estamos mostrando diferentes portretos, mostrando a estrutura de Terra Santo. Então com esse aqui está quadra com o Evangelho de Marco. Nós mostramos Jerusalém. Com Jerusalém estava em cada outra hora Jesus 30. E com nós podemos compreender que Jesus de Galileia, com ele move na Galileia, com ele vai de Jerusalém. Que me chamar se vou me dar 8 que não para não vou perder. Nós lemos a Bíblia, capítulo 10, Evangelho de Marco, pero me hora também a geografia de Israel com plate e com vídeo. Nós também fazer aqui 12 dia 5 de novembro, nós estamos em Santa Cena, aqui na igreja de Sabra, aqui 12 vou preparar o mês, nós vamos celebrar Santa Cena junto, de uma maneira roupa especial, nós vamos fazer com o aspecto de Santa Cena, de Pesach judeu. Deus bendicionava, nós estamos guardando, e lá nós recebemos pastor delante, para nos bendicionar e para compartilhar a palavra conosco. Portanto, nós podemos ser púlpito. Amém. Nós estendemos mãos em nome de Deus, nos bendicionar. Pastor Leonel Santana de Panamá. Então, também cursou regularmente, ministrar na diferentes igrejas, lá nos bendicionar. Estamos dando Senhor para nosso pastor Leonel Santana, bendicionar sua vida. Bendicionar a palavra que recebeu noite, da que pode de bendição.
Nós vamos botar que nós podemos nosso coração para receber em nome de Tata, de o Espírito Santo. Amém. Danke, pastor. Gloria a Jesús. A su nombre. Denle un aplauso a Jesús. Quiero bendecir la iglesia en español Vida Novo y al pastor. Le bendigo grandemente. Que Dios bendiga a los músicos. Y también quiero bendecir a Charín. Es como una madre y es una madre para mí. Amén. Quiero bendecir también a la profe. Es una hermana también para mí. Que Dios bendiga a Yomaira también, Linchi. Y que Dios bendiga a cada persona que pone un grano de arena para bendecir el ministerio. Que Dios le multiplique grandemente. Amén. Usted sabe que no es fácil, pero estamos en victoria. Tuvimos un mes en España y en Francia predicando la palabra. Después Panamá y estamos aquí hoy. ¿Cuántos pueden bendecir a Jesús en esta noche? Denle un aplauso al Señor. Déselo un aplauso. Déselo. Yo necesito que usted se conecte hoy con el Espíritu Santo, porque yo sé que Dios le va a ministrar. Si los que están atrás quieren ocupar los asientos aquí, de este lado, se lo agradezco, amén. Si no, gloria a Dios. Pero los que están atrás, si quieren ocupar los asientos de adelante, sería una gran bendición. Y yo quiero que usted se ponga de pies y adore a Jesús, que merece toda la gloria y toda la honra. Los que están atrás pueden ocupar los asientos aquí. Si gustan, si no, como quiera, que Dios le bendiga. Amén. A su nombre. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá, 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 sucederá. Sé que algo sucederá. Canto una alabanza de fuego. Levante su mano. Por encima del problema. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Yo canto una alabanza por encima del problema. Yo canto una alabanza. Por encima del problema, yo canto una alabanza por encima del problema. Diga ahora, oh, sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Vamos ahora. Sucederá, sucederá, sucederá.
pueden bendecir a Jesús? Oh, levante su mano, adórale. Oh, sucederá. Oh, sucederá. Dígalo. Sucederá. Sucederá. Algo está pasando aquí hoy. Lo que hablen en lengua, ahora en el Espíritu. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá, sucederá, sucederá. Dígalo. Sucederá. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá, 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 sucederá. Levanta tu mano, algo va a suceder. Sucederá. El Espíritu de... Mira, está tocando el poder. Ay, alguien pendiente de esa mujer allá, por favor. Mira cómo está. Pendiente. Rubiero, ¿dónde estás? Alguien que adore, alguien que la agarre, por favor. Ay, gánala. Sucede. Ay, el Espíritu de Dios está tocando ya. Está tocando el Espíritu de Dios. ¡Oh! ¡Oh! Alguien que adore ahí. Alguien que adore. Agárrala. Llama, canta, lava, quema. Oh, sucederá. 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 Sé que algo. Yo canto una alabanza por encima del problema. Yo canto una alabanza. Canto una alabanza. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Oh, el Espíritu de Dios está tocando. Llama aquí, Mareba Shendra. Levántate. Y di sucederá, di sucederá. Con su mano levantada, cántalo. Sucederá. Cierra tus ojos ahí y di sucederá. Sucederá, sé que algo sucederá. Una alabanza encima del problema. Suelo. Yo canto una alabanza, sé que algo sucederá. Yo canto una alabanza. ¿Dónde están los que creen que algo por sucederá encima aquí? del problema. Oh, sí. Canto una alabanza, sé que algo sucederá. Sucederá. Los milagros están ocurriendo aquí. El poder de Dios está tocando ya. Sucederá.
Baba. Tú lo estás cantando, ¿verdad? Y sabe algo. Algo va a suceder. Porque los estudios que te han hecho, los chequeos que te ha hecho, Dios dice sucederá hoy. Alguien que alguien pendiente de ella, por favor. Veo estudios médicos y algo va a suceder ahora. Veo la mano de Dios obrando en tu vida ahora. Dilo que sucederá, dilo. Dilo, porque yo estoy viendo que Dios pone tu cuerpo nuevo hoy. Cántalo, algo está pasando contigo. Vamos. Algo está pasando contigo, cántalo, di que sucederá. Yo siento la mano de Dios obrando. Yo siento la mano de Dios obrando. Cántalo, di que sucederá. Cántalo. Di que sucederá, dilo. Aleluya. Siento el poder de Dios. Gracias, Jesús. Algo está pasando con esa mujer. Amén. Dios vino a sanarte hoy. Y vino a paralizar todo tratamiento médico en tu vida. Algo sucederá a partir de ahora. Di sucederá, porque yo sé que hay tratamiento médico. Tú estás en un tratamiento médico, ¿verdad? Y te estaba haciendo estudio, ¿verdad? Es que algo sucederá. Algo sucederá. Oh, en 5 meses ha pasado todo eso que ha estado viviendo. Amén. Y sucederá, porque veo milagros. Y aún el médico va a tener que cantarle esa canción. Sucederá. Se lo va a tener. Oh, sucederá. Dilo, sucederá. Oh, sucederá. Sucederá. Denle un aplauso a Jesús ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu confirma que ya tú estás sana, mujer. Y hoy termina todo tratamiento. Termina todo tratamiento. Alguien que adore a Dios. Siéntese, pero no siente la adoración. A su nombre. A su nombre. Vive o no vive. Que Dios le bendiga a Bonoche. Dios bendicho nabo mirumana Bonoche. Aleluya. Machadanki. Dios bendicho nabo a vos. Denle un aplauso a Jesús ahí. Vive o no vive. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Bendito sea Dios. Santo, santo, santo. Busque el libro de Sofonía, capítulo 3, versículo 5. Quiero reverenciar este altar y este ministerio, esta iglesia Vida Novo, y bendecir al pastor, sabiendo el nivel y la dimensión de conocimiento que Dios le ha dado. Que Dios le bendiga. Estamos aquí para aprender. Amén. A su nombre. Cuando usted lo tenga, diga un amén. La palabra de Dios dice, ¿lo tiene? Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca, amigo, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase sus ciudades. Están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada.
según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Cuántos pueden bendecir a Jesús? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En aquel día, lea conmigo versículo 11. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran y en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y el remanente de Israel no hará justicia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán. ¿Qué? Y dormirán y no habrá quien lo espante. Dele gracias a Dios por la palabra y dele un aplauso a Jesús por su palabra. ¿Vive o no vive? ¿Para dónde se fue el pianista? Que me dé un tono mientras predico ahí. A su nombre. ¿Vive o no vive? Hoy yo quiero predicar con el tema victoria total. Dígale a alguien, victoria total. Ahora, la victoria no consiste en lo que tú ganas. La victoria consiste en lo que tú mantienes. Puede ser que un día tú ganes, pero puede ser que otro día no gane. Pero siempre el que hace algo, algo gana. Tú nunca dejas de ganar cuando haces algo. Tú dejas de perder por no hacer nada. Y el gran problema de hoy en día, que queremos victoria sin hacer nada. Y nadie puede tener victoria si no hace algo. Porque para tú obtener victoria, necesita confrontar situaciones en la vida que van a demostrar la capacidad por el cual tú persistes por lo que quieres. Y solo alguien que está definido en Jesús no se codea de la victoria en sí mismo, sino de la victoria mayor. Porque puede ser que tú pierdas una guerra, pero no la has perdido toda. Y hoy yo vengo a decirte, alguien puede bendecir a Dios en esta hora, que el hecho de tú ganar no te dice que eres un ganador. Ahora, muchas veces vas a perder en terreno donde Dios te va a decir que no simplemente es lo que tú peleas, sino lo que tú mantienes. Hay personas que pueden levantar el triunfo. Alguien dice amén en esta hora. Hay personas que pueden levantar el triunfo, pero va a llegar un tiempo donde tú no tienes fuerza para levantar el triunfo. Pero escúchame bien, el problema es que nosotros somos la exhibición de la victoria que Dios nos ha entregado. Alguien está aquí en esta hora. Y es por eso que Satanás en una ocasión estaba luchando por ser semejante a nosotros. Pero Dios nos colocó de gloria, nos coronó de victoria. Alguien puede decir amén en esta hora. Denle un aplauso a Jesús. Y escuche, la Biblia dice que tenemos a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. El enemigo, el único lugar que ocupará es estar debajo de tus pies. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Tú no puedes estar siendo pisado por el enemigo, porque ese no es tu lugar. Tu lugar va a marcar cada paso que tú das. Cada lugar que tú conquistas, tu paso va a separar lo que ha ganado de lo que ha perdido. Alguien puede decir amén en esta hora. ¿Vive o no vive? Cuando tú terminas algo, te encamina a otro o a otra dirección. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Y es por eso que el que enfrenta una vez no tendrá que enfrentar la segunda vez, porque ya enfrentó la primera vez. Y siempre lo primero te dará capacidad para vencer lo segundo que venga.
Siempre cuando venga algo y tú pasaste por algo, eso va a ser la experiencia para detonar lo que viene en contra de ti. Porque la experiencia que Dios te da en muchas guerras que ha peleado es que la próxima guerra no te podrá vencer a ti, no te podrá destruir a ti. Alguien puede adorar a Dios hoy. Y es por eso que cada palabra que tú pronuncias, cada palabra que tú dices, va a separar el tiempo que ha ganado del tiempo que haya perdido. Alguien está aquí en esta hora. Y es por eso que Jesús dio 7 palabras. Y cada palabra que Jesús dijo, esa palabra te enlaza a la victoria. Alguien está aquí en esta hora. Y Jesús entiende por lo que Él está viviendo, que no es fácil tú enfrentar problemas, no es fácil tú enfrentar guerra, pero también es humano entender que lo que Jesús vivió, no lo vivió en el espíritu, lo pasó en su cuerpo. Alguien dice amén. Y es por eso que cuando Él está en medio de la cruz, siéntese y dice: tengo sed. En pocas palabras, aunque tengo sed, no me voy a detener con el madero. Aunque tengo sed, no me voy a parar aquí. Aunque tengo sed, voy a continuar con lo que Dios me ha entregado en mis manos. Y el diablo no me podrá. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Escúchame bien. Si lo puedo bajar un poco el tono allá, porque quería el piano. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Levante su mano y adore a Dios. No, eso me da a entender a mí que aunque Jesús sintió sed, la sed de llegar era más grande que la sed que tenía. Porque cuando tu sed espiritual es más grande por tú llegar a donde tienes que llegar, no importa la sed que tenga a donde tú estás. Ay. Y Jesús humanamente dice: tengo sed. Porque hay personas que son tan orgullosos que no saben reconocer cuando tienen sed, no saben reconocer cuando tienen una necesidad. Y el maestro, el grande, y usted sabe cuál es la derrota hoy en día de la iglesia, que sabe que le hace falta el Espíritu Santo y no lo pide, que sabe que le hace falta el fuego y se queda vacío, que sabe que le hace falta el poder de Dios y se queda apático, tranquilo. Pero hay alguien que puede decir: tengo necesidad de Dios en esta noche. ¿Vive o no vive? Hello, ¿alguien está aquí? Hay personas que no confiesan su condición por miedo a que otros sepan su condición. Y vivimos una vida muy sofisticada, pero poco espiritualizada. Hello. Vive una vida muy sofisticada, pero poco espiritualizada, porque no reconocemos cuando hay una necesidad. Hello. Y vivimos muchas veces, hipotéticamente hablando, de cosas que no son tan necesarias como las espirituales que son. Alguien puede adorar a Dios, a su nombre. Alguien dice amén. Y Jesús demuestra que tiene sed, siendo el dador del agua. Llegó un momento que necesitó agua y dijo: tengo sed. Wow. Y en una ocasión Él dijo que Él es el río de agua viva. Porque va a llegar un momento que el río se va a acabar, pero la fe de seguir tiene que estar dentro de ti. Y cuando la fe de seguir está dentro de ti, aunque tú le hayas ofrecido el río a otro y otro te está viendo corto del agua que tú necesitas, ellos van a tener que entender que nada a ti te para. Porque el río que se secó hoy, mañana Dios lo va a abrir. Dios va a abrir río de victoria sobre tu vida. Por eso la Biblia dice: si el enemigo viene como río, Jehová va a levantar a alguien. Alguien está aquí en esta hora, porque puede ser que tú te cargues en un momento peleando con el enemigo, pero Dios va a levantar bandera a favor de ti. Podrá venir el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Mis enemigos van a tener que darse cuenta que mi Dios es grande. Oh, ¿vive o no vive? El enemigo va a querer levantar todo a contra tuya, pero Dios va a levantar bandera. Dios va a levantar bandera. Y cuando Él levante bandera, oh, aleluya, Dios va a decir: ella es mía, Él es mío.
Tú no estás del equipo perdedor. Tú estás del lado del equipo ganador. Alguien está aquí. Donde tú estás con el mejor equipo de guerra. Donde tú estás con el mejor equipo de victoria. Donde tú estás con el mejor equipo de gloria. Tienes que levantarte en esta noche y profetizar sobre tu casa, profetizar sobre tu vida y decir: el tiempo de victoria está llegando sobre Curazao. Alguien dice amén hoy, hombre. Satanás quiere ver a muchos en derrota, apagado, seco. Y mire, le voy a decir algo. Yo le pago a usted mejor para estar con el Espíritu Santo, porque de nada sirve uno tener un carro, qué sé yo, da una vuelta y ya, ¿y qué? Y a la tienda, ¿y qué? Y estando seco espiritualmente. De nada sirve. De nada sirve vivir una vida derrotada si no conocemos la victoria que tenemos. Porque el gran problema de muchos no es que están en derrota porque ellos no conocen la victoria que tienen. Y el día que tú conozcas la victoria que tú tienes, hasta ese día estarás en derrota. Lo voy a repetir. El día que tú conoces la victoria que tú tienes, hasta ese día estará en derrota. Alguien está aquí en esta hora. Y todo aquel que sabe cuál es su tiempo en la tierra, cuando llega un tiempo de enfrentar lo que se levanta en contra, no podrá destruirte ni vencerte, sino que le va a decir a aquellos que pedían más de ti: ya yo di el lugar que tenía que dar. Alguien está aquí en esta hora. Y escúcheme, cuando Jesús terminó, dijo: consumado es. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén hoy, porque Jesús va a consumir lo que tú no puedes consumir, y tú vas a consumir el producto de victoria. El producto de victoria tú lo tienes, que es Cristo. Y a Cristo lo mataron y se convirtió en un cordero. Y el que come su carne tiene vida. Y hay personas que piensan que matándote te quitan vida, pero a ti te dan victoria. Y lo que... yo iba a predicarle a alguien hoy. Y lo que muchos hicieron con Jesús fue que lo mataron y entregaron la carne a muchos. Y esa carne de Jesús, que es la palabra de Dios, te levantó de la derrota del infierno, de la derrota de Satanás, y te dio la victoria más grande que tú estás experimentando. Y Jesús dice: el que come mi carne tiene vida. El que come mi carne tiene vida. Y no estará en derrota, sino en victoria. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿por qué yo le dije que la victoria no es ganar? No, la victoria es tener fe. Tener fe es tener victoria. Y puede ser que muchas veces no tenga victoria, pero lo único que tenga es fe para obtener victoria. ¿Se fueron? ¿O están aquí? Puede ser que no tenga victoria, pero si tiene fe, aunque no tenga victoria, vas a tener victoria. Y es por eso que dice Primera de Juan, y esta es la victoria, vuestra fe. Ay, ay, ay. Vuestra fe es la victoria. Satanás te puede destruir y quitar la fuerza, pero nunca la fe de ganar el próximo pleito. Lo voy a repetir hoy. El enemigo puede destruirte hoy, vencerte hoy, pero nunca te podrá quitar la fe de ganar el próximo pleito. O alguien dice amén en esta hora. Y puede ser que muchos pelearon y el enemigo lo derribó y dice: está acabado, está arruinado, está destruido. Pero hay muchos que cuando caen dicen: no, mentira, diablo, todavía yo tengo fe, todavía yo creo, todavía yo me levanto en Dios sobre Curazao. Alguien dice amén hoy. La victoria viene para Curazao.
El enemigo quiere pagar a Curazao, pero la victoria viene para Curazao. La victoria viene para Curazao. Viene la victoria viene sobre ti. Denle un aplauso a Jesús, déselo. Escúcheme bien. La lucha más grande no es con lo que lucho, sino con qué lucho. No es con lo que lucho, sino con qué lucho. Se fueron la mente. Cuando yo sé con qué lucho, porque el enemigo principal no es con quien tú peleas, sino con quien deja de pelear. Hello. Porque puede ser que tú estás dándole más autoridad a un enemigo vencido que a un cuerpo desocupado. Porque puede ser que estés peleando con un enemigo que está derrotado cuando pelea con un cuerpo que no conoce la victoria que tiene. Alguien dice amén. Porque el hecho de quien compite no simplemente es por el atributo físico que tiene, sino por la capacidad mental que tiene. Porque la victoria no se ganan con la mano ni los pies. La victoria se ganan con la mente. Y es por eso que el que tiene la mente de Cristo tiene la victoria. Porque cuando Cristo es coronado en tu mente, entonces la victoria es puesta en tus pies. Si Cristo es coronado en tu mente, entonces todo lo que tú posees, poseerá la victoria de Cristo. Puede ser que tú ganes una guerra con los demonios, ganes una guerra espiritual, pero puede ser que pierdas una guerra sentimental y emocional porque no conozcas quién es el que está en tu cabeza. Y todas las guerras se ganan en la mente. Y es por eso que Pablo dice: vosotros tenemos la mente de Cristo. Porque el que tiene la mente de Cristo tiene la mente de victoria. El que tiene la mente de Cristo no está ocupado en problemas pequeños, está ocupado en grande victoria. El que tiene la mente de Cristo no está ocupado de quien no lo ama, de quien no lo quiere, sino de quien lo amó en la cruz del Calvario. Alguien puede adorar a Dios. Pero cuando tú no sabes con qué lucha dentro de ti, vas a vivir una vida de miseria espiritualmente. Y es por eso que la iglesia necesita saber que tu enemigo principal no es con el de afuera, sino con el que tiene adentro de ti. ¿Quién dice que simplemente en una iglesia pueden recibir 4 o 5 y 70 no reciben el poder de Dios ni el toque del Espíritu? Es porque ellos acceden más a las guerras internas que a la guerra externa. Pelean una guerra con Satanás, pero no liberan un reino dentro de ellos. Alguien está aquí hoy y tú no puedes vivir con ese principio porque vas a vivir una vida derrotada. Siempre y cuando entiendes que el concepto de tu guerra no consiste en los territorios donde llega, sino con la posición de tu mente donde estás, va a ser un victorioso aunque nadie lo reconozca. ¿A quién yo le estoy predicando hoy? Yo vine a predicarle a alguien. Por favor. Yo siento el poder del Espíritu de Dios. Hoy tú te debes de levantar de esa silla con una convicción mental de que Cristo te dio la victoria. Y debe de recibir esa victoria en tu mente, en tu corazón. Y debe de cambiar. Y cuando Dios te toque, tú no puedes vivir una vida, me toco, me llena. No, tienes que vivir una vida confiado de que tiene victoria. No puedes vivir una vida media, apagado o prendido. O tengo el fuego o no sé qué. Tienes que tener el concepto de que Cristo te entregó la victoria. ¿Alguien dice amén hoy? La Biblia dice en 1 Corintios 9 en adelante que muchos corren en una carrera, pero solo uno se lleva el premio. Y luego dice: corre hasta que gane la guerra. Ay. Corre hasta que gana la guerra.
Lo único que la victoria no se pueden predecir. Hay que estar en el terreno para saber de qué tú estás hecho, para saber la victoria que obtendrás. Simplemente el saber de qué tú estás hecho te dará la capacidad de tener la victoria. Porque el que sabe de qué está hecho da lo máximo de lo que tiene adentro. Por eso Pablo dijo: prosigo las metas del supremo llamamiento que es Cristo. Yo prosigo la meta. ¿Alguien dice amén? Y cuando Pablo dice prosigo la meta, Pablo está diciendo: yo voy a llegar a donde tengo que ir. Porque no simplemente llega quien camina, llega quien se decide llegar. Pero hay muchos que la meta de ellos es el materialismo. La meta de ellos no es tener una experiencia con Dios, ni orar, ni buscar el Espíritu Santo, ni siquiera que Dios lo toque. La meta de ellos es el materialismo. La meta de ellos es su propio yo, su egocentrismo. Por eso caen derrotados, muertos ante los problemas de la vida. Porque la vida no consiste con una ropa linda que tú te pongas. La vida no consiste con unos zapatos que tú compres. La vida consiste de que Cristo te dio la victoria y tienes que proseguir la meta de Cristo a donde tú estás, porque el sueño tuyo se llama el reino de Cristo. Y es innegociable. Es innegociable lo de Dios en tu vida. No puedes cambiar lo de Dios por otras cosas. Debes de tener a Jesús en primer lugar. Y el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Y si no glorifica a Jesús, no va a sentir el Espíritu Santo. Y todo aquel que le da honra al Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. Alguien dice amén hoy. No, déle un aplauso a Jesús, déselo. A su nombre. ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Adore al Señor, adórele. Adórele. Diga: te alabo, Padre. Te alabo, Dios. Dígale a alguien: victoria total. Cuando Jesús, diga conmigo: yo voy a terminar mi encomienda. Dígalo: yo voy a terminar mi encomienda. Hay algo que te fue configurado, te fue entregado, mejor dicho. Y eso tendrá que terminarlo. Lo vas a terminar. Y cuando lo termine, comenzaste con la cabeza hacia abajo, pero cuando terminará con la cabeza hacia arriba. Alguien está aquí. Y por eso Jesús, cuando terminó, dijo: ya no tengo deuda de nada. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Se hizo una transacción en el cielo. El cielo pudo transicionar la tierra. Alguien está aquí en esta hora y dijo: consumado es. Y luego dijo: Padre, he acabado la batalla, he acabado lo que tú me entregaste, he terminado. Alguien dice amén en esta hora. Y es por eso que tú tienes victoria total. Tu victoria no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Cristo hizo. Tu victoria no está por suerte, tu victoria depende de Jesús. Tu victoria está en Cristo. No es porque tú te levantes hoy en ayuno o en oración, no. Tu victoria es Cristo donde tú estás. Y Él te dará victoria. Y las cadenas se van a romper. Y el infierno se va a tener que ir donde tú estás. Él te va a dar la victoria. Jesús te va a levantar donde tú estás. No permita que el diablo te calle el gozo. No permita. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien dice amén. Y escuche bien. Sofonías se levanta con los orgullosos y con los que oprimían el pueblo y traían vergüenza. Y se levantó. Porque el remanente que queda sabe que Dios le va a entregar la victoria. Pero hay algunos que se desesperan, no soportan, no esperan y se van. Pero hay un remanente. Le cae agua, le hablan mal, lo ignoran. Muchos ni te saludan, muchos ni creen en ti. Pero tú eres un remanente que permanece.
Tú eres el remanente que cree en Dios. Mas ellos están llenos de vanagloria, están llenos de muchas cosas. Y se han robado la bendición que es tuya. Pero Dios dice, de Etiopía voy a enviar la bendición sobre mi pueblo. Voy a enviar la bendición de Etiopía, de tierra lejana. Cuando alguien cerca de ti no cree de lo que tú eres capaz, tendrá que darse cuenta que Jehová es capaz de acercar lo que está lejos a lo que está cerca. Y no necesitará lo que está cerca de ti, porque si alguien cerca de ti no cree, Dios traerá lo que está lejos. Y Dios le dice al pueblo a Sofonía, voy a traer de Etiopía la riqueza que le robaron a mi pueblo, se la voy a traer. Hay personas que están cerca de ti que no saben de qué tú eres capaz, pero lo que ellos no saben, que Dios es más capaz de bendecirte a ti que lo que ellos no creen de ti. Porque personas cerca de ti te dan por vencido, te dan por destruido, pero Dios dice no, lo de lejos va a venir a donde tú estás, lo de lejos va a venir a donde tú estás. Hay un remanente que está peleando, hay un remanente que está guerreando, y Dios dice voy a traer de lejos, voy a traer de lejos, voy a... alguien puede bendecir a Dios. Dios va a traer de lejos lo que tú necesitas donde tú estás. El remanente va a ver la mano de Dios. Den un aplauso a Jesús, déselo, déselo. Y Dios le dice, voy a traer la bendición. Y lo primero que Dios dice, quitaré la vergüenza en medio de ellos. Quitaré. Yo voy a quitar la vergüenza de medio de ellos. Porque aunque lo robaron, lo desnudaron, les robaron todo, ellos se quedaron ahí y dijeron, Jehová hará juicio. Dios hará juicio. Y Él es justo. Y Él no te va a dar a ti lo que tú le estás entregando a Él. Y Dios dice, no te voy a devolver cualquier cosa, te voy a hacer juicio. Primero, voy a hacer justicia. Segundo, voy a quitar la vergüenza de ti. Y tercero, si se acabó lo que está cerca, todavía yo tengo de lejos algo para ti. Y voy a despertar. Mientras tú estás tocando fondo en el presente donde tú estás, Dios está despertando a los que están lejos para que venga a donde tú estás. Y algo va a llegar a la estación donde tú estás. Yo lo voy a predicar, por favor. Algo va a venir a donde tú estás. La sede de Dios está donde tú estás. La sede del reino está donde tú estás. Viene algo de lejos que te va a tocar. Viene algo de lejos de parte de Dios que va a llegar a donde tú estás. Dios quitará la vergüenza, porque no hay algo más grande que la vergüenza. Hello. La vergüenza, porque muchas veces te va a convertir en el hazme reír de los demás. Si a veces tú clamas y oras, muchas personas dicen, y este sí se emociona, pero este está loco, esta está loca. Yo prefiero estar loco en Dios que cuerdo en la carne. Yo prefiero estar loco en Dios, porque esa locura me da paz. Esa locura me pone a mí bien. Esa locura me mantiene en victoria. Y a veces lo estricto que nos mantenemos es la forma que nos doblamos. Y en la forma que nos doblamos es la forma que Dios nos endereza. Porque muchas veces aún tú doblándote y doliéndote, tú dices, voy a seguir creyendo. Y soy el remanente. Soy el remanente. El remanente verás lo que Dios traerá de lejos para ti. Dios traerá de lejos para ti aquellas cosas que alguien no te está dando donde tú estás. Y si lo que están cerca de ti no te están dando nada, Jehová va a despertar lo que está lejos. Y de Etiopía Jehová va a traer oro. Jehová va a traer bendición. Dios va a traer de Etiopía todo lo que es tuyo.
Todo lo que Dios quiere entregarte para este tiempo va a venir en caja. Va a venir, aleluya, con tu nombre. Todo lo que Dios te va a entregar va a venir con tu apellido. Jesús va a mandar algo a tu nombre, a tu cuenta. Él va a tocarte la puerta de tu casa y va a decir: sal de la habitación donde tú estás orando, porque ha permanecido el remanente. Y hoy vengo a tocarte que de lejos la bendición llegó a tu casa. Dios sabe el número de tu casa. Dios sabe el número de tu carro. Dios sabe cómo tú te llamas. Dios sabe dónde tú vives. Dios sabe la batalla que pelea. Dios sabe los pleitos que estás peleando. Viene la victoria. Oh Dios. Alguien dice amén. La victoria va a tocar tu puerta, porque quien abre tu puerta se llama Jesús. Jesús es quien abre tu puerta y la victoria tocará tu puerta. Si liberas el conocimiento de Cristo en tu vida, va a desatar todas las promesas que no conoces. Alguien dice amén. Satanás quiere verte temblando, tomando medicamentos. Te quiere ver frustrado. Pero Dios dio victoria total. Dígale a alguien: mi victoria no es incondicional. Cuando yo digo que la victoria no es incondicional, es que no depende de lo que tú hagas. Tu victoria no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Dios está haciendo. Mira, yo siento fuego aquí hoy. Rabashetarabakanda. Tu victoria no es incondicional. No es la condición que los demás le ponga. Hacemos todo para lo humano, para el trabajo, pero dejamos todo para Dios. Así no se puede. Dios tiene que ir de primero. Y si me botan del trabajo, que me voten. Pero Dios tiene que ir de primero donde yo vaya. Donde yo esté, Dios tiene que ir de primero. Alguien dice amén en esta hora. Denle un aplauso a Jesús ahí. A su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén hoy? El nombre de Sofonías significa Jehová guarda o Jehová protege. Es el significado del nombre Sofonía. El libro de Sofonía tiene unos 53 versículos. Gloria a Dios. Y es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Alguien que diga gloria a Dios. Lo que Dios te va a entregar va a ser completo. Va a ser total. Dígale a alguien: lo de Dios va a ser completo en mi vida. Y Dios dice: de la región más allá de los ríos de Etiopía, te suplicarán a ti los hijos y traerán mi ofrenda. Lo que Dios mande de lejos no va a venir con la mano vacía, va a venir con bendición, va a venir con prosperidad. Dios viene a traer algo para tu vida. Dios viene para entregarte algo. Te van a visitar, pero no va a ser con la mano vacía. Vendrán de lejos y es para darte lo que Dios te prometió que te iba a entregar. El remanente que quede firme, que cree en la victoria de Dios en su vida, va a ver que lo de lejos va a venir con ofrenda, va a venir con bendición a tu casa, a tu vida. Alguien dice amén hoy. Denle un aplauso a Jesús, déselo. Si va a aplaudir, diga gloria a Dios. Diga amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios quitará toda vergüenza en medio de ti. ¿Vive o no vive? ¿Y sabe qué? Dios le dice al pueblo: eres tan pobre. Escuche bien. Eres tan pobre, conociendo tu condición, que Dios te dará todo. Te va a devolver todo
porque Él sabe lo pobre que eres. Pero hay gente que no proclama, no dice nada y dice, me he dado de cuenta que lo que tú has perdido, pero te quedaste como un remanente, te voy a devolver todo. Te daré todo. Te daré la victoria. Y la Biblia dice en el libro de Sofonía, tenemos mucha guerra, tenemos mucho pleito, pero Sofonía dijo, llegará el tiempo que saltaremos como becerro en la manada. Alguien adore a Dios y dice, y en sus alas va a traer salvación. Alguien puede adorar a Dios. Dios va a volar a donde tú estás y en la sala traerá salvación. Saltaremos como becerro en la manada. Un día terminará tu proceso. Un día terminará tu guerra, porque Dios traerá victoria donde no hay victoria. Dios traerá victoria. Alguien dice amén hoy. Denle un aplauso a Jesús ahí. Quiero ser prudente. El tiempo se ha terminado ya. Y tengo que orar por aquellos que quieren la oración. Hello. Pero antes de quiero saber si aquí hay alguna vida que no le sirve a Jesús. ¿Hay alguien que no le sirve a Jesús? Alguien que no le sirve a Jesús, que no es cristiano, levante la mano. O todos son cristianos, levante la mano. Todo el que le sirve a Jesús. Amén. Todo el que quiere experimentar algo de parte de Dios hoy, pase aquí rápido. Si el pastor lo permite. Ok. Pase rápido aquí. Quiero orar por todo aquel que siente que hay batallas en su vida y que necesita victoria. Quiero orar por ti rápido. Oh, mi alma adora a Dios. Pasa rápido sin miedo. Y pasa adorando a Dios con un estilo diferente porque Dios te habló hoy. Siga adorando. Adórale. Muévase todo. Póngase de pie. He terminado. Alguien dice gloria a Dios. Todo el que quiera la bendición pase acá adelante rápido. Si los adoradores pueden venir a adorar a Dios. Después que termine, no voy a orar por nadie. Voy a orar ahora aquí. Por los que quieren la oración. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Muévase todo, por favor. Todo el que quiera la oración. Venga, pasa acá adelante. Y levante sus manos ahí. Gloria a Jesús, aleluya. Te pides lumana qualquer oração, se qualquer oração awe, ou bini dilante, para nessa oração, papo. Gloria a Dios. Então, são que oração. Siga adorando a Jesús ahí, siga adorando. ¿Vive o no vive? Gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano. Los que se quedaron están en victoria, no necesitan la oración. Que Dios les bendiga. Amén. Pero los que están aquí, levanten su mano. Levanta tu mano. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Viene victoria sobre tu vida. 1, 2. Sanadote Adora a Jesús. me Gloria a dinos. Dios. Oh, te adoramos, Sanadote me dinos. Cierre sus ojos. Sanadote Gracias, Jesús. me Sana. dinos. Re, ba, ba. Me Fuego de Dios sobre tu vida, dinos. mujer de fe. Sanadota. Alguien que adore a Dios. Recibe. Sanadote Hay victoria. me Di, estoy en victoria. dinos. Alguien puede hoy. Sanadote Hay victoria para ti. me dinos. Toda guerra en tu vida. Sanadote Hay victoria me para tu vida. dinos. Alguien que adore a Dios ahí. Me Toca la poder de Dios. En dinos. el nombre de Jesús. Sanadota. El liberadote Tócala, Dios. me dinos. Leva, leva, shendara. El liberadote
El poder del Espíritu te toca. Yo siento la unción de Dios en este lugar. Liberador. Hay victoria en tu mano, mujer. Te doy. ¿Quiere agarrar la victoria? Agárrala. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Y sanador Gracias, y sanador En el nombre de Jesús. Levante su mano y adore a Dios y ahí. sanador En el nombre ¿Quieres sentirla? y sanador Toca el poder de Dios. y sanador. El Espíritu Santo está sanando aquí. El Espíritu de Dios está llenando hoy. Levante su mano ahí, levante su mano. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Oh, alguien que adore a Dios. ¿Quieres sentir la unción? Siéntela. Es sanador. ¿Quieres sentir el poder del Espíritu? ¿Estás seguro? Siente. Nombre de Recibe ahora. Es sanador. ¿Quieres sentir el toque del Espíritu? ¿Quieres que te toque? Recibe. Ahí está. Usaba. Rébale más. Es sanador, el liberador. ¿Quieres sentir el Espíritu? Cierra tus ojos. Espíritu de Dios. El liberador. El liberador. Recibe ahora. Más de Dios. Victoria para tu vida. ¿Quieren El sentir el toque de Dios? liberador. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Es sanador, es sanador, es sanador, es sanador, el liberador, el liberador, el liberador, el liberador. How great is our God? Say with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Stay with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Oh, how great is
Hago lo que el Espíritu me dice que haga. He cumplido con Jesús. La gloria de Dios. Amén. Mañana parto para Panamá si Dios lo permite. Gloria a Jesús. Que Dios bendiga proféticamente, bajo la unción del Espíritu, cada semilla en el nombre de Jesús. Dios bendiga cada persona, cada finanza. Cada persona sea bendecido. Que Dios le bendiga. Se puede suscribir a nuestro ministerio, Profeta Leonel Santana, en YouTube y en Instagram. Y sigan orando. Que Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar por usted. Padre, agradecemos por nuestro hermano Leonel. Pedimos su bendición sobre su vida, su viaje mañana. Puede estar con él, también con las iglesias con la cual trabaja en Panamá y en el Caribe, en las Américas. Bendíguelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias. Amén. Nós estamos, Senhor, danke por sua palavra. Que nós temos ave, que nós temos vitória, mas que ora você assim, nós temos derrota. Vitória é uma mentalidade. Tem bem gente para pôr para baixo, pero Deus está pondo arriba. Amém. Nós vamos na Senhor. Senhor, não forçar, nós estamos, Senhor, com o coração contente, nós estamos bendicionar o trabalho do Senhor, para Deus bendicionar nos caba. Daí nós prestamos Santo Mabudanque, Senhor, que nós podemos dar água, dar uma palavra que nós podemos atender, daí que nós podemos dar, Senhor, não de manipulação, mas nós podemos dar para sobre a palavra da Bíblia, para gostar de dar um coração contente. E Senhor, mais nós realizar quando nós añadimos, mais nós damos para a glória do reino. Nós vamos dar que nós não está coletar para abo, nós podemos coletar para boa causa, mas na abo nós está dando ofrenda. A abo nós está vista, nós está oferecer e só dando nos ofrenda, o que outro não pode bendicionar-nos com ele, nós está e trazer por delante. A palavra da Bíblia assim, é cabeça da bendicionar, é curva da bendicionar. A palavra da Bíblia assim, é primeira parte da cosecha da bendicionar, e inteira cosecha da bendicionar. Da vez que a palavra da Bíblia que se prometia da bendicionar, se manda bendicionar. E pensei, nós está bendicionar agora aqui, se é o que nós está dando, é porção que nós temos, que nós perdona, e nós está dando sem culpa, nós está dando sem manipulação, nós está dando com o coração contente para a obra do reino, em nome de Jesus. Amém. Nós damos, Senhor. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Nada para alabar, Senhor. Nada para alabar, Senhor. Aleluia. Name above all names. Aleluia. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. The name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Then sings my soul, my Savior, unto thee. How great thou art.
aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Señor está grande y poderoso. Aleluya. Nós vamos fazer uma oração. O Senhor bendicionar a casa. Que o Senhor bendicionar a entrada e a salida. Que dentro de coisas, até o momento que você sentir de maneira boa perder uma batalha. A você como não perde a guerra, porque a guerra está ganhando acaba na cruz de Jesus. Ora que ela precisa está cumprir. O trabalho entregar na tata está cumprir. De nos vida e de vida de nação. Jesus é vitorioso. Não está corre conosco, ora não sente que nós está derrotar. Maneira nos atende a vitória de uma mentalidade. Tem derrota não como passador de G. Pero por não um perdedor, aleluia. Botar um ganador. E que Deus bendicionado em nome de Tata, de Espírito Santo. E que vai experienciar esse man aqui, a vitória do Senhor. Em nome de Jesus. Pode aplauso a Jesus. Deus bendicionado. Chamar sa wo, mitari 8 para 9 por. Nós estamos a terra santo Evangelho de Marco. Deus bendicionado. Nós estamos guardado. Obi bendição.